La historia de hoy arranca con una paradoja, una de esas que te hacen pensar. ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo consiguiera transformar una ciudad entera sin haber puesto un pie en ella en su vida? Parece un misterio, ¿verdad? Pues detrás se esconde una de las estrategias de influencia a distancia más fascinantes que se conocen. Y es que el dato clave es así de rotundo. Pablo nunca estuvo en Colosas. No hay constancia, no hay registro, nada. Y este hecho, que parece simple, es el corazón de todo el enigma. A ver, si el mensajero nunca llegó al destino, ¿cómo es que su mensaje caló tan hondo? Pero claro, Pablo no dejaba las cosas al azar. A pesar de la distancia, tenía un plan muy claro. Su objetivo no era estar físicamente en todas partes, que va. Lo que él quería era iniciar una especie de reacción en cadena, un movimiento. Vamos a ver cómo funcionó esa ingeniosa estrategia suya. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuál fue el truco? ¿Cómo viajaron sus ideas desde donde él estaba hasta ese rincón de Asia Menor? Pues la respuesta no está en un viaje que él hizo, sino en una persona que conoció. Y aquí se ve la genialidad de su método. Mirad qué sencillo y qué potente. Pablo se instala en Éfeso, que era el centro de todo, un hervidero de gente. Allí, mientras predica, le escucha un hombre de Colosas, llamado Epafras. A Epafras le llega el mensaje, se convierte y en lugar de quedarse allí, hace algo crucial. Vuelve a su casa, a Colosas, y se convierte él mismo en el mensajero. Una jugada maestra. Pablo no necesitó ir, envió a un colosense. Vale, ya entendemos la conexión. Ahora, vamos a viajar un poco con la imaginación a esa ciudad. Porque para entender de verdad el impacto de lo que Pablo escribió, primero hay que entender cómo era el mundo en el que vivía la gente de Colosas. Colosas era una ciudad de la provincia romana de Frigia, muy cerquita de la Odisea, que quizás nos suene más. A lo mejor no era una de las grandes capitales del imperio, pero era un lugar con su propia identidad y sobre todo con un contexto cultural bastante complejo. Y ojo a este dato que es importante. Se calcula que por toda esa región vivían hasta 10.000 judíos. Así que imaginemos el cóctel: cultura romana, griega, tradiciones locales de Frigia y una comunidad judía importante. En medio de todo ese crisol de creencias tenía que abrirse paso el mensaje cristiano. Como pasaba en casi todo el imperio, claro, el ambiente estaba totalmente impregnado de paganismo. El culto a un montón de dioses era lo normal, lo que hacía todo el mundo. Para esa pequeña comunidad cristiana que estaban haciendo, el desafío era tremendo. ¿Cómo mantienes la esencia de tu fe cuando todo a tu alrededor te empuja en la dirección contraria? Y es justo en este contexto, en esta ciudad, donde la historia da un giro y se vuelve increíblemente personal. Porque Pablo no solo escribe a toda la comunidad de Colosas, no, envía también una carta muy cortita y muy específica a un hombre de allí, uno de los cristianos importantes, un tal Filemón. Y lo curioso de esta carta, que de hecho es un libro entero de la Biblia, es que no va de grandes debates teológicos, que va, el tema es mucho más terrenal y con un buen drama de por medio. Trata sobre Onésimo, un esclavo de Filemón que se ha escapado y que, casualidades de la vida, se ha encontrado con Pablo. Y aquí es donde Pablo plantea una elección radical, una petición que chocaba de frente con todas las leyes y las costumbres de la época, una auténtica bomba. Es que aquí vemos un choque de trenes en toda regla. Por un lado, la ley romana era inflexible, Onésimo era propiedad de Filemón y Pablo estaba legalmente obligado a devolvérselo. Punto. Pero Pablo apela a otra cosa, a una ley superior, la de la fe, y le pide a Filemón que cuando reciba a Onésimo no lo vea como una propiedad que recupera, sino como algo completamente distinto. Y esta es la frase que lo cambia absolutamente todo. Le dice que lo reciba ya no como un esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado. A ver, hay que pararse un segundo a pensar lo que significa esto. En una sociedad construida sobre la esclavitud, decir algo así era revolucionario. Le estaba pidiendo a Filemón que mirase a Onésimo con otros ojos, los de la fe. Y claro, toda esta historia tan personal, tan antigua, nos deja en el aire una pregunta bastante incómoda, una pregunta que ha seguido resonando a lo largo de los siglos y que nos obliga a mirar el pasado y también el presente de forma crítica. Es la pregunta del millón, la que mucha gente se hace. Si Pablo creía que un esclavo y su amo podían ser hermanos, ¿por qué no condenó directamente la esclavitud? ¿Por qué no dijo, esto está mal y hay que acabarlo? Y la verdad es que es una cuestión muy compleja, no tiene una respuesta fácil y rápida. Pero lo más fascinante es que este dilema no es solo cosa del pasado. Fijaos en este paralelismo que es increíble. Durante la época de la esclavitud en Estados Unidos, a los adventistas se les dieron instrucciones específicas de desobedecer la ley de esclavos fugitivos que les obligaba a devolver a la gente esclavizada. Es exactamente el mismo conflicto ético siglos después.
Y así, esta pequeña historia de una carta a una ciudad lejana nos acaba lanzando esta pregunta, que es universal. Desde Onésimo en la antigua Roma hasta los esclavos fugitivos en América, el dilema es el mismo. ¿En qué punto una convicción moral profunda te obliga no solo a cuestionar la ley, sino a desafiarla abiertamente? Ahí queda esa reflexión, que sigue tan viva hoy como en los tiempos de la antigua Colosas.